Hola chicos, ¿cómo vais? Bueno, yo pues ya sabéis que echándoos mucho de menos, pero bueno, es lo que requieren las circunstancias. Bueno, pues os estoy grabando este vídeo para corregir las oraciones que el otro día os mandé por el Classroom. Espero que se vea bien y ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis contactar conmigo por el Classroom de clase o también a través del correo electrónico. Bueno, pues vamos a empezar. Siempre recordad, primer paso para hacer un análisis sintáctico, buscar el verbo. En este caso, ¿cuál es el verbo? Andado. Lo subrayo. Me fijo, ¿qué le ocurre a este verbo? Pues a este verbo le ocurre que es el verbo dar, es decir, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Luego implica que es un verbo predicativo, por lo tanto va a realizar la función de núcleo del predicado. Así lo indico. Siguiente paso, localizar el sujeto y el predicado. Para localizar el sujeto, acordaos, prueba de la concordancia. Cambiamos el verbo de número, en este caso lo tenemos que poner en singular, y aquello que suene mal al cambiarlo será el sujeto. Empezamos. Todos estos paquetes me los ha dado ellos. ¿Cuál es el elemento que suena mal? Ellos. Luego ellos va a ser el sujeto. Así lo vamos a indicar. Lo separamos bien del predicado y ponemos debajo de ellos sintagma nominal en función de sujeto y todo lo demás va a ser el predicado. Sintagma verbal, predicado, verbal. Me voy al sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Ellos. Lo subrayo. Vale, y ahora nos vamos a los complementos del predicado. Bien, voy a empezar. Empiezo por los elementos que vea más claro. Voy a empezar por los. Los, recordad, es un pronombre. Es un pronombre personal que realiza la función de complemento directo. Luego ya sé que cuando me encuentro un los, va a ser complemento directo. Sintagma nominal en función de complemento directo. Y marco el núcleo que va a ser los. ¿Qué le ocurre a este los? Pues este los, fijaos que se refiere a estos paquetes. ¿Vale? Realmente es el mismo complemento directo que aparece dos veces. ¿Os acordáis cuando hacemos la sustitución en clase? Pues esto es lo que ha ocurrido aquí, que como el complemento directo se ha puesto en la primera posición, no podemos hacer la sustitución, sino que directamente se reduplica, es decir, aparece por segunda vez, que es lo que nos ha ocurrido con este pronombre los. Como todos estos paquetes y los se refieren a lo mismo, va a ocurrir que los dos sintagmas van a tener la misma función. Luego, si los tiene función de complemento directo, todos estos paquetes también la va a tener. Lo subrayo. Todos estos paquetes es un sintagma nominal en función de complemento directo. ¿Cuál va a ser el núcleo? Paquetes. Y ahora me queda ver qué son todos y qué son estos. Estos es un determinante demostrativo, por lo tanto, actualizador. Y aquí en todos, ¡ojo! Es un determinante indefinido. El hecho de que nos esté indicando una cantidad imprecisa no implica que vaya a ser un complemento circunstancial de cantidad. ¿Vale? Es un determinante, como estos, como los, como el, como un, me da igual. Como es un determinante, va a funcionar como actualizador. Así lo indicamos. Y me quedaría simplemente este me. ¿Qué es me? Pronombre personal. ¿Cómo es un pronombre personal? Esto va a ser un sintagma nominal. ¿Qué función va a tener? En este caso, complemento indirecto. Fijaos cómo en otros casos yo lo podría sustituir por le o por se. ¿Vale? Si mantengo este los, lo tengo que sustituir por se. Si no lo mantengo, lo puedo sustituir simplemente por le. Por ejemplo, le han dado los paquetes, todo, o le han dado todos estos paquetes. Si yo cambio este complemento y lo pongo detrás del verbo, entonces sí puedo dejarme. Sin embargo, si tengo al lado los, inmediatamente este le se me transformaría en se. Es complemento indirecto. ¿Por qué?
Porque me está indicando, en este caso, la persona que sale beneficiada de que le entreguen los paquetes. Es decir, la persona en cuyo provecho se realiza la acción del verbo, que es dar los paquetes. ¿Vale? Solo me faltaría indicar el núcleo de este sintagma nominal en función de complemento indirecto. Y ya tendríamos con esto la primera oración analizada. Seguimos con la segunda y la tercera. Vale, empezamos por la segunda. Tu primo no conoce mi dirección. Procedemos como siempre. Buscamos el verbo, en este caso, conoce. Lo subrayamos. Ponemos núcleo. ¿Por qué? Porque en este caso no es un verbo copulativo, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Es predicativo. Como es predicativo, la función va a ser núcleo. Siguiente paso, identificar el sujeto y el predicado. Para identificar el sujeto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prueba de la concordancia. En este caso, como está en singular, tendríamos que pasarlo a plural. Tu primo no conocen mi dirección. ¿Cuál es el elemento que suena mal? Tu primo. Eso implica que tu primo va a ser el sujeto. Lo indicamos así. Establecemos nuestra separación y subrayamos sujeto y predicado. El sujeto sería tu primo y no conoce mi dirección sería el sintagma verbal en función del predicado verbal. ¿Por qué verbal? Acordaos, porque el verbo es predicativo, es decir, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Nos vamos al sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Primo, que eso es sustantivo, lo subrayo. ¿Y qué sería tú? En este caso es un determinante posesivo. Luego lo indico. ¿Qué función tienen los determinantes? Actualizadores. Pues así lo pongo. Seguimos. ¿Qué sería mi dirección? Es un sintagma nominal. Su función, complemento directo. ¿Por qué es complemento directo? Fijaos, porque yo lo puedo sustituir por la. Tu primo no la conoce. ¿Vale? Esa sustitución por la, y además recordad que está limitando o precisando el significado del verbo conocer, del verbo conoce en este caso, hacen esas dos premisas, hacen que este sintagma sea complemento directo. Analizo el sintagma por dentro. Dirección es el núcleo, puesto que es el sustantivo, y mi, otro determinante posesivo que funciona como actualizador. Y me queda no. ¿Qué es no? Es un adverbio de negación. Pues lo pongo, sintagma adverbial. ¿Qué función realiza? Pues podemos poner dos cosas. O modificador oracional, o si os resulta muy raro, simplemente ponemos negación. No quiero ver ni un solo complemento circunstancial de negación. Eso no existe. La negación no es una circunstancia. ¿Vale? Suena muy antiguo. Y simplemente me quedaría marcar el núcleo del sintagma adverbial, que es no. Segunda oración analizada. Nos vamos a la tercera. El cuadro cuelga de la pared. Procedemos como siempre. Buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Cuelga. Subrayo. ¿Es ser, estar o parecer? No. Eso implica que el verbo no va a ser copulativo, por lo tanto su función va a ser núcleo. Siguiente paso. Buscar el sujeto o separar el sujeto y el predicado. ¿Cuál va a ser el sujeto de cuelga? Pues vamos a aplicar la prueba de la concordancia. Acordaos, pasamos el verbo a plural y lo demás lo dejamos igual. El cuadro cuelgan de la pared. ¿Cuál es el elemento que no suena bien? El cuadro. Luego el cuadro va a ser el sujeto. Lo separo. Indico que esto es el sintagma nominal en función de sujeto y todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. ¿Por qué verbal? Porque los verbos no son ni ser, ni estar, ni parecer. Me voy al sujeto. Núcleo del sujeto. Cuadro.
¿Qué sería él? Como es un determinante artículo, simplemente actualizador. Me paso al predicado. De la pared. Es un sintagma preposicional. ¿Por qué es un sintagma preposicional? Porque lleva un pedazo de preposición que es de. ¿Cuál va a ser su función? Complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué? Me está indicando el lugar del cual está colgando el cuadro. Subo un piso, analizo. De, como es una preposición, realiza la función de enlace. Y en un sintagma preposicional, acordaos, lo que no es enlace es término. Luego, la pared, todo va a ser el sintagma nominal en función de término, donde la es un actualizador y pared, núcleo. Bien, tercera oración terminada. Espero que no haya ninguna duda. Seguimos adelante. Vamos a la cuarta. De la pared colgaba un cuadro. Fijaos, esta oración es muy parecida a la anterior. ¿Eso qué significa? Pues que las funciones van a ser muy parecidas a las de la oración anterior. ¿Qué es lo único que he hecho aquí? Pues simplemente he modificado el orden de los complementos y he cambiado alguna palabra. He cambiado un determinante artículo determinado por un indeterminado y he cambiado el tiempo del verbo. Lo demás es exactamente igual. Vale, empezamos. Localizamos el verbo, que es colgaba. Ya sabemos. Como es el verbo colgar, que no es ni ser, ni estar, ni parecer, sabemos que va a realizar la función de núcleo. Aplico la prueba de la concordancia. Paso el verbo a plural. De la pared colgaban un cuadro. ¿Qué es lo que suena mal? Un cuadro. Si un cuadro es lo que suena mal, implica que eso va a ser el sujeto. Lo separo y lo subrayo. Sintagma nominal sujeto. Lo que no es sujeto es predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. ¿Por qué verbal? Porque el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. Vale, me voy a un cuadro. Venga, ¿cuál es el núcleo del sintagma un cuadro? Cuadro, que es el sustantivo. ¿Qué sería un actualizador? Puesto que es un determinante artículo indeterminado. Y nos falta solo de la pared, que va a tener exactamente la misma función que tuvo de la pared en la oración anterior. Subrayo. Sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque tengo una preposición. Función, complemento circunstancial. Me está indicando el lugar de donde colgaba el cuadro. Subo un piso. De, como es una preposición, realiza la función de enlace. Acordaos, en el sintagma preposicional, lo que no es enlace es término. En este caso, la pared, sintagma nominal en función de término. Subo un piso más, la, actualizador, y pared, núcleo. ¿Ves? En esta oración no hay ninguna complicación. Pasamos a la siguiente. Están muy rotos estos zapatos. Empiezo como siempre, por el verbo. En este caso es están. ¿Qué ocurre con están? Me tiene que saltar enseguida una alarma mental que me diga, ojo, que estamos ante el verbo estar, y el verbo estar es especial. Vamos a ver si cumple esa condición de ser especial. Recordad que los verbos copulativos son ser, estar y parecer, y cuando son verbos copulativos realizan la función de enlace. ¿Qué es lo que están enlazando? El sujeto con una característica. ¿Este verbo estar está anunciando alguna característica de algo? Sí, está diciendo que los zapatos tienen la característica de estar muy rotos. Luego, eso implica que el verbo estar aquí va a ser copulativo y que por lo tanto va a realizar la función de enlace. Lo indicamos.
¿Cuál es el sujeto del verbo están? Pues estos zapatos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con aplicar la prueba de la concordancia, porque en las oraciones de predicado nominal, como el sujeto y el atributo concuerdan en número y en género, puede fallarnos, ¿vale? Tenemos que ser muy hábiles para que la prueba de la concordancia no nos falle en estas oraciones. De todas maneras, se ve muy bien, ¿vale? Muy rotos en este caso es la característica, luego tiene que ser el atributo. Señalo el sujeto, que será estos zapatos, y lo demás será el predicado. Sintagma verbal, predicado, ¡ojo! Nominal. ¿Por qué? Porque el verbo es están. Me voy al sujeto. Núcleo del sujeto, zapatos. ¿Qué es estos? Un determinante demostrativo. Por lo tanto, realiza la función de actualizador. Me voy al predicado nominal. Sabemos que si tenemos un enlace, tenemos que tener obligatoriamente un atributo. ¿Cuál va a ser el atributo de esta oración? Pues lo que me está indicando la característica de los zapatos. ¿Qué sintagma nos está indicando la característica de los zapatos? Muy rotos. Luego eso va a ser el atributo. ¿Qué tipo de sintagma es? Fijaos, ¿cuál es el núcleo? Rotos. ¿Qué tipo de palabra es rotos? Un adjetivo. Por lo tanto, el sintagma va a ser adjetival. ¿Cómo compruebo si es atributo o no lo es? Los atributos, todos los atributos pueden sustituirse por lo. Me da igual si sean masculino, femenino, singular o plural. Todos por lo. Vamos a comprobarlo. Fijaos, yo puedo decir lo están. Estos zapatos lo están. Como lo puedo decir así, implica que esto va a ser atributo. Perdonadme el borrón, ¿vale? Bueno, seguimos. Hemos quedado que rotos es el núcleo. ¿Y qué es muy? Morfológicamente, muy es un adverbio. Acordaos, lo hemos visto hace no mucho en clase. Cuando un adverbio está acompañando a un adjetivo, lo está modificando, lo está cuantificando. ¿Cuál es la función? Cuantificador. No pasa nada si en lugar de poner cuantificador ponéis modificador. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda con esta oración? Bueno, si hay dudas, me lo preguntáis por el Classroom. Creo que en general está bastante claro. Bueno, pasamos a las dos siguientes oraciones. Los pantalones están en el ropero. Fijaos, esta oración la he puesto aposta por algo, porque quiero que comparemos este verbo están con este verbo están. Acordaos, aquí están estaba realizando una función de enlace porque el verbo funcionaba como copulativo, pero vamos a ver qué ocurre en la siguiente oración. Empiezo como siempre, localizando el verbo. En este caso el verbo es están. Si os acordáis, los verbos ser y estar, aparte de ser copulativos, en algún caso pueden ser también predicativos. ¿Cuándo son predicativos? El verbo ser cuando significa existir o ocurrir y el verbo estar cuando me indica situación o permanencia en un lugar en concreto. En este caso, ¿qué ocurre? ¿Me está indicando situación en un lugar en concreto? Claro que sí. Fijaos en el ropero, con este pedazo de complemento circunstancial. Esto implica que están aquí no va a ser copulativo, sino que va a ser predicativo. Y como es predicativo, va a realizar la función de núcleo. Así lo indico. Siguiente paso, localizar el sujeto. Para localizar el sujeto, ya sabéis, prueba de la concordancia. Paso el verbo a singular.
Los pantalones está en el ropero. ¿Qué suena mal? Los pantalones. Como los pantalones es lo que suena mal al hacer esta operación, esto va a ser el sujeto. Lo indico. Sintagma nominal, sujeto, y todo lo demás, sintagma verbal, predicado. ¡Ojo! Verbal, ¿vale? Ya hemos dicho aquí que el verbo estar es predicativo, no copulativo. Si es predicativo, el predicado tiene que ser verbal. Perfecto, me voy al sujeto. Núcleo del sujeto, pantalones, que es el sustantivo. ¿Qué sería los? Pues un actualizador. ¿Por qué? Porque es un determinante, artículo determinado, y me queda en el ropero. Súper fácil. Es un sintagma preposicional en función de complemento circunstancial, de lugar. Este se ve muy bien, ¿vale? ¿Por qué es un sintagma preposicional? Porque la pole position del sintagma lo va a ocupar una preposición. ¿Qué función tenía la preposición? Enlace. Y lo que no era enlace era el término. En este caso, sintagma nominal en función de término. ¿Qué sería el actualizador? Y ropero, núcleo. Perfecto. Vale, nos vamos a la siguiente oración, que esta tiene alguna cosilla que es necesario que veamos despacito. Bueno, empiezo mi análisis como siempre. Busco el verbo. ¿Cuál es el verbo? Gustó. Subrayo gustó. Me pregunto, ¿es ser, estar o parecer? No, por lo tanto, si no es ser, estar o parecer, va a realizar la función de núcleo. Así me lo indico. Y ahora, prueba de la concordancia. En este caso es necesarísimo, porque si no hago la prueba de la concordancia, si me hago esas preguntas tontas y ridículas, puede ocurrir que me responda mal a esas preguntas. Yo puedo decir, ¿qué me gustó mucho? La película de anoche, y ya la he fastidiado. Ya la he fastidiado porque la película de anoche no es el complemento directo, no, es el sujeto, y lo vamos a comprobar. En la prueba de la concordancia cambiamos el verbo a plural y lo que suene mal es el sujeto. Me gustaron mucho la película de anoche. ¿Qué suena mal? La película de anoche. ¿Cómo tendría que ser? Me gustaron mucho las películas de anoche. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el sujeto? La película de anoche. Me lo indico y me lo subrayo. Sintagma nominal en función de sujeto, y me gustó mucho, sintagma verbal, predicado verbal, porque el verbo es gustar. Perfecto, me voy al sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Película. No puede ser otra palabra, porque es el único que es un sustantivo. ¿Qué es la? Actualizador. ¿Y qué es de anoche? De anoche es un sintagma preposicional, ¿vale? Tengo una preposición de. Pero ojo, mucho cuidado, porque aunque anoche sea un adverbio de tiempo, no implica que que esto sea un complemento circunstancial de tiempo. ¿Por qué? ¿Desde cuándo los complementos circunstanciales complementan a sustantivos? Desde nunca. ¿Vale? Nunca un complemento circunstancial ha complementado a un sustantivo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego, si esto es un sintagma preposicional y está complementando a película, que es un sustantivo, ¿cuál va a ser su función? Pues complemento del nombre. Vale, y aquí mucho ojo. Mucho ojo. ¿Vale? Subo un piso. De. Es el enlace, porque es la preposición. Lo que no es enlace, ¿qué es? Término. Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿Anoche es un sustantivo? No, anoche es un adverbio. Los adverbios, ¿qué tipo de sintagmas forman? Sintagmas adverbiales. Luego, este término no va a ser un sintagma nominal, sino que va a ser un sintagma adverbial.
¿De acuerdo? Por favor, mucho cuidado. Aunque no es un error grave, sí tenemos que tener constancia de que el término, aunque casi siempre va a ser un sintagma adverbial, un sintagma nominal, a veces puede ser un sintagma adverbial, como en el caso de anoche. ¿Vale? Y sigo mi análisis. Anoche, como es el núcleo de sintagma adverbial, pues lo indico como núcleo de sintagma adverbial término. ¿Entendida esta oración? Cuidado, la trampa del verbo... ¡Ay, si no hemos terminado la oración! Perdonadme, ¿vale? Bueno, pues seguimos. ¿Qué sería mucho? Mucho es un adverbio, luego sintagma adverbial. ¿Qué función tiene? Complemento circunstancial de cantidad, ¿vale? Y mucho sería el núcleo. Y me queda este me, ¿vale? Este me es un sintagma nominal, porque me es un pronombre, en función de complemento indirecto. El verbo gustar es un verbo intransitivo, siempre se construye con complemento indirecto, ¿vale? Y ojo, me nunca puede ser sujeto, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta oración? Insisto, lo mismo que os he dicho antes, nos podemos hacer la pregunta equivocada, por eso es tan importante hacer la prueba de la concordancia. Yo me puedo preguntar, ¿a quién le gustó mucho la película de anoche? A mí. ¿Cuál es el sujeto? Me. Burrada. ¿O cuál es el sujeto? A mí. Ojo, me nunca puede ser sujeto, jamás de los jamases. Bueno, miento, me nunca puede ser sujeto, salvo en la oración, me nunca puede ser sujeto. ¿Pero qué le ocurriría ahí? Que iría entre comillas, ¿vale? Luego ya nos ha quedado claro que me, te, se, le, nunca van a ser sujetos, ¿de acuerdo? Así que nada, ya sé que es complemento indirecto porque me está indicando la persona que en este caso sale beneficiada de la acción de gustar la película o la persona que recibe el provecho de esta acción, ¿vale? Por lo tanto ya sé que me es el complemento indirecto. Por favor, ¿ha quedado clara esta oración? ¿Vale? Insisto. Prueba de la concordancia, ¿vale? Y por otra parte, me fijo mucho en el término de los sintagmas preposicionales. Lo normal es que sea nominal, pero nos pueden ocurrir cosas como esta, que de repente nos surja un sintagma adverbial que realice la función de término. No sería un error grave en un análisis sintáctico, pero ojo, hay que tenerlo presente, ¿vale? Bueno, pues ya vamos a la última oración. Última oración. ¿Vais en coche hasta Tarragona? A ver, esta oración es igual que todas. La única diferencia es que es interrogativa, pero por lo demás se analiza exactamente igual. Empiezo. Vais. Es el verbo. ¿Qué le ocurre? ¿Ser, estar o parecer? No. Por lo tanto, verbo predicativo. Por lo tanto, función de núcleo del predicado. Busco el verbo. Para buscar el verbo. Prueba de la concordancia. Cambio el verbo que está en plural a singular. ¿Vas en coche hasta Tarragona? ¿Hay algún elemento que suene mal? No, no hay ninguno. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que el sujeto de esta oración está omitido. Yo pongo el predicado, sintagma verbal, predicado verbal, y ahora pongo aquí al lado sujeto omitido. ¿Por qué pongo sujeto omitido? Porque ya hemos quedado que no tenemos el sujeto. Tengo que recuperar la persona gramatical para saber cuál es el sujeto. ¿En qué persona estabais? En segunda persona del plural. Pues aquí me lo indico. Segunda persona del plural. ¿Vale? Ahora, venga, en coche, sintagma preposicional en función de complemento circunstancial. Pregunto, ¿a alguien se le ocurriría decir que esto es un complemento circunstancial de lugar? No lo sé, espero que no, ¿vale?
Podríamos decirlo, sí, hombre, lleva la preposición en, y la preposición en siempre nos hace pensar en complementos circunstanciales de lugar, pero realmente, si os dais cuenta, no nos está diciendo, no nos está indicando el lugar en el que vamos, sino el medio de transporte que estamos cogiendo, ¿vale? Es un modo de realización de la acción. Luego, en coche, yo lo pondría como complemento circunstancial de modo. Ya os lo he dicho 1000 veces. Si dudo, complemento circunstancial y me quedo tan ancha, ¿vale? En enlace, lo que no es enlace es término. En este caso, sintagma nominal, puesto que, en función de término, puesto que coche es un sustantivo. Y subrayo coche como núcleo. Ahora, hasta Tarragona. Sintagma preposicional. Aquí sí que sería un complemento circunstancial de lugar. ¿Vale? ¿Por qué os he dicho antes lo de en coche? Es muy raro que en una misma oración aparezcan dos complementos circunstanciales de lo mismo, ¿vale? Entonces, si ya tengo el complemento circunstancial de lugar hasta Tarragona, en coche, tengo que intentar buscar otra solución, ¿vale? Y en este caso nos encaja perfectamente que sea un complemento circunstancial de modo, ¿vale? O como si nos queremos inventar un complemento circunstancial de medio de transporte, ¿de acuerdo? Acordaos que complementos circunstanciales hay infinidad. Ya hemos hablado del complemento circunstancial de chorizo alguna vez, pues eso, ¿vale? No os preocupéis de la etiqueta que lleva el complemento circunstancial, lo importante es que sea circunstancial. Vale, analizamos hasta Tarragona. Venga, hasta es un enlace y Tarragona, sintagma nominal, término. ¿Por qué? Porque Tarragona es un sustantivo. Me da igual que sea un sustantivo propio, sigue siendo un sustantivo. Y por último, Tarragona, núcleo. ¿Vale? ¿Entendido todo? Bien, esta oración no era nada difícil. Bueno, pues espero que después de este tutorial que he grabado con la corrección, vayáis cogiendo un poquito más de soltura. Las oraciones no son nada difíciles. Si os gusta este método de trabajo, no tenéis nada más que decírmelo, porque a mí me es muy fácil grabar unos cuantos análisis sintácticos y colgároslo en el Classroom o en YouTube, donde sea. Pues nada, chicos, que espero volver a veros pronto y que nada, que tenemos que seguir así hasta que nos lo digan. Un besito enorme, que os echo mogollón de menos. Venga, hasta luego, chicos.